En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Llegué a casa y encontré a otra mujer viviendo con mi esposo y mi hijo. Los documentos secretos que le mostré a mi suegra arruinaron su vida de abogado. He estado casada por 8 años y siempre creí que teníamos una vida familiar normal y feliz. Mi hijo de 6 años es mi mayor tesoro. En mi trabajo como enfermera pediátrica en uno de los hospitales principales de la ciudad, tengo horarios extensos, especialmente los fines de semana. Mi esposo trabaja como abogado corporativo en una firma importante, lo que también ocupa gran parte de su tiempo. Pensaba que éramos como cualquier otra familia tratando de equilibrar el trabajo, la crianza y el matrimonio. Qué equivocada estaba. Hace 3 semanas todo cambió por completo. Era un sábado en el que debía trabajar un turno de 12 horas, pero por cambios en el personal, me dejaron salir antes, algo que casi nunca sucede. Decidí no avisar a mi esposo que volvería temprano, queriendo darles una sorpresa a él y a nuestro pequeño. Mi hijo había estado pidiéndome pasar más tiempo juntos últimamente, así que me emocionaba poder darle esas horas extra. Cuando llegué a casa alrededor de las 2 de la tarde, vi un carro que no conocía estacionado al frente. Al principio no le di importancia, ya que mi esposo a veces recibía visitas de trabajo incluso en fin de semana. Pero mientras me acercaba a la puerta, escuché risas. Una mujer se reía junto con las risitas de mi hijo. Sentí un vacío en el estómago, pero intenté calmarme pensando que seguramente no era nada grave. Al abrir la puerta, la escena que encontré me revolvió el estómago. Una mujer que parecía tener 30 y tantos años estaba sentada en el piso con mi hijo, rodeados de juguetes. Llevaba puesto mi delantal, como si hubiera estado cocinando en mi cocina. Mi esposo estaba tranquilamente sentado en el sofá, como si fuera una tarde normal de sábado para ellos. Pero para mí, nada de esto era normal. Mi hijo corrió hacia mí, pero en vez de decir mami, como siempre, sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mira, mamá real me está enseñando a hacer un robot. Se refería a esta mujer. A esta extraña como si fuera su madre. Me quedé paralizada, tratando de entender lo que estaba pasando. Mi esposo se levantó de un salto, claramente sorprendido de verme ahí. Empezó a balbucear explicaciones sobre Sara, así se llamaba, supuestamente una compañera de trabajo, que se estaba quedando con nosotros por problemas en su apartamento. Mencionó algo sobre daños por agua y problemas con el seguro, pero yo apenas lo escuchaba. Solo podía concentrarme en lo que veía. Mi hijo, mi pequeño, actuando como si esta mujer fuera parte de nuestra familia. Entonces noté las maletas. Estaban medio escondidas detrás del sofá, pero pude ver suficiente. No eran maletas empacadas para una visita corta. Estaban deshechas, con ropa de mujer, la ropa de Sara, saliendo de ellas. No era una visita temporal, ella estaba viviendo en mi casa. Me sentía como en una pesadilla. No recuerdo exactamente qué dije después, pero sé que subí corriendo a nuestro cuarto, agarré una maleta y empecé a meter mi ropa. Mi esposo me siguió tratando de explicar, pero sus palabras me sonaban lejanas. Seguía diciendo que yo estaba exagerando, que la situación con Sara era temporal, pero nada de lo que decía tenía sentido. Lo que él no sabía era que 2 semanas antes ya había encontrado algo sospechoso. Buscando documentos de impuestos en su oficina, me topé con una carpeta llena de papeles que obviamente había estado escondiendo. Encontré estados de cuenta que mostraban transferencias regulares a una cuenta desconocida durante casi un año. También había papeles sobre la compra de una propiedad que yo no conocía, y lo peor, correos electrónicos entre él y Sara hablando de sus planes para el futuro. Le había tomado fotos a todo, planeando confrontarlo después de mi turno ese fin de semana. Jamás imaginé que la encontraría en mi casa cuando llegara temprano. Empecé a empacar las cosas de mi hijo mientras mi esposo seguía insistiendo que yo estaba siendo irracional, pero ya había tomado mi decisión. No podía más. Era imposible quedarme en una casa donde mi esposo llevaba una doble vida, y definitivamente no iba a permitir que mi hijo siguiera en medio de todo esto. Mi pequeño estaba confundido y lloraba mientras lo subía al carro. No paraba de preguntar por qué no podíamos quedarnos más tiempo con mamá real, y cada vez que lo decía sentía como si me clavaran un cuchillo en el corazón. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo había permitido mi esposo que esta mujer se acercara tanto a nuestro hijo que ya ni sabía quién era su verdadera madre? No me fui muy lejos al principio. En vez de ir al hotel como había pensado, manejé hasta la casa de mi suegra. Siempre nos habíamos llevado bien y necesitaba hablar con alguien. Además, sabía que ella había pasado por algo parecido con el padre de mi esposo años atrás. Cuando llegué a su casa, me derrumbé y le mostré los documentos que había encontrado. Le enseñé los estados de cuenta, los papeles de la propiedad y los correos entre mi esposo y Sara. Vi cómo su cara pasaba de la sorpresa al enojo mientras revisaba todo.
Entonces me dijo algo que hizo todo aún peor. La propiedad que mi esposo había comprado con Sara no era cualquier cosa. La había comprado usando dinero de su fondo fiduciario. Un fondo que se había creado para nuestra familia con reglas muy específicas sobre cómo se podía usar el dinero. Me sentí traicionada otra vez. Mi esposo no solo me engañaba con su compañera de trabajo, sino que había usado dinero destinado a nuestra familia para construir una vida con ella. Mi suegra estaba furiosa y pude ver el dolor en sus ojos al darse cuenta de lo que su hijo había hecho. Los días siguientes fueron confusos. Me instalé en un hotel con mi hijo, pagando en efectivo para que mi esposo no pudiera encontrarnos. Contacté a un abogado de divorcios que me recomendó un colega, alguien conocido por manejar casos delicados con discreción. También pedí la custodia de emergencia de mi hijo, documentando todo lo que había descubierto. Cómo mi esposo y Sara habían hecho que mi hijo la llamara mamá real, el engaño con el dinero y toda la manipulación emocional que había sucedido a mis espaldas. Con el paso de los días, mi teléfono se llenó de mensajes de mi esposo y sus amigos. Todos decían lo mismo, que yo estaba siendo injusta, que estaba exagerando, que no debería alejar a nuestro hijo de su padre solo por un error. Algunos hasta me acusaron de poner a mi suegra en contra de él, de usarla para conseguir lo que quería. Pero ninguno de ellos entendía por lo que había pasado. Ninguno sabía lo que se siente llegar a casa y encontrar a otra mujer viviendo ahí, jugando a ser la madre de tu hijo y probablemente la esposa de tu marido. Sé que no estoy equivocada. Sé que como madre debo proteger a mi hijo de personas que lo manipularían, de un padre que ha demostrado que le importa más su aventura que su familia. Pero a veces, con tanta presión, me pregunto, ¿estoy siendo demasiado dura? ¿De verdad estoy haciendo lo correcto al mantener a mi hijo alejado de su padre? No tengo la respuesta y tal vez nunca la tenga. Solo sé que tengo que luchar por mi hijo, por su futuro y por mi propia salud mental. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿estoy mal por tomar esta posición? ¿Debería haberle dado otra oportunidad a mi esposo? ¿Debería haberlo dejado explicarse? Pero ¿cómo puedo perdonar a alguien que destruyó la confianza que construimos durante 8 años? ¿Cómo puedo seguir en un matrimonio donde ni siquiera sé quién es realmente mi esposo? Actualización 1. Lo que pasó después de visitar a mi suegra fue más rápido de lo que pensé. Ella no perdió tiempo después de ver los documentos que le mostré. Fue directamente con los encargados del fondo fiduciario, y les enseñó las pruebas de lo que mi esposo había hecho. Para explicar mejor esto, el fondo fiduciario no era dinero que él pudiera usar como quisiera. Tenía reglas muy claras sobre su uso. Se suponía que era para gastos familiares, como asegurarse de que nuestro hijo tuviera todo lo necesario. Pero usar ese dinero para comprar una casa con su amante, eso fue demasiado lejos. Cuando los encargados vieron los documentos, congelaron todo el fondo de inmediato. No se podía tocar ni un centavo hasta que investigaran más. Y debido a algunos requisitos legales, tuvieron que informar a la firma de abogados donde trabajaba mi esposo. Esto creó un problema nuevo y grande. Él y Sara habían estado trabajando juntos, pero nunca le dijeron a recursos humanos sobre su relación, lo cual iba contra las reglas de la empresa. Como tenían una aventura mientras trabajaban en la misma oficina, surgieron muchas preguntas sobre conflictos de interés. La firma comenzó su propia investigación, y por cómo iban las cosas, era claro que el trabajo de mi esposo estaba en peligro. Mi abogado actuó rápido. Pocos días después de pedir la custodia de emergencia, me dieron una orden temporal que me daba la custodia principal de nuestro hijo. El juez estaba muy preocupado por la situación, especialmente cuando mostré cómo Sara y mi esposo habían hecho que mi hijo la llamara mamá real. El juez dijo que esto era claramente alienación parental, y considerando la edad de mi hijo, era algo muy serio. El tribunal vio que estaban manipulando a mi hijo y eso me ayudó mucho. Mientras tanto, mi esposo no paraba de llamar y mandar mensajes. Estaba fuera de control. Un momento estaba furioso, diciendo que yo exageraba todo, y al siguiente me rogaba que volviera a casa para arreglar las cosas. Seguía insistiendo en que Sara era solo una amiga que necesitaba ayuda por problemas con su apartamento. Decía que comprar la propiedad juntos era solo un negocio, nada más, pero yo había visto las transferencias de dinero, los documentos y los correos. No solo estaban invirtiendo en una propiedad. Estaban planeando un futuro juntos. Uno donde yo no tenía lugar. Como si fuera poco, amigos y familia empezaron a contactarme también. Me llenaron de llamadas y mensajes diciéndome lo mal que estaba mi esposo por estar lejos de nuestro hijo. Decían que estaba destrozado, que extrañaba mucho a su pequeño, y que estaba cayendo en depresión por la separación. Pero mientras más lo pensaba, más notaba algo raro. Él nunca mencionaba a nuestro hijo cuando me llamaba o mandaba mensajes. Ni una vez. Todos sus mensajes eran sobre él mismo, sobre cómo se sentía él, sobre lo injusto que era todo para él.
No decía nada sobre extrañar leerle cuentos antes de dormir o jugar con él por las mañanas. Parecía más preocupado por cómo le afectaban las cosas a él que por lo que todo esto le estaba haciendo a nuestro hijo. Era duro aceptarlo. Había confiado en él durante años, pensando que siempre hacía lo mejor para nuestra familia. Había estado tan ocupada con mis turnos largos y cuidando la casa que no vi las señales. Y ahora me daba cuenta de que él se había alejado de nuestro matrimonio mucho antes de que yo lo notara. Había estado creando una vida sin mí poco a poco, haciendo planes a escondidas e involucrando a nuestro hijo en esos planes sin que yo lo supiera. La investigación del fondo fiduciario siguió avanzando. Y según mi abogado, las cosas no se veían bien para mi esposo. Si probaban que había usado mal el dinero, podría tener problemas legales serios. El fideicomiso no era solo dinero que pudiera usar cuando quisiera. Tenía reglas muy específicas sobre cómo gastar el dinero. Era para gastos familiares, y comprar una casa con su amante definitivamente no entraba en esa categoría. Mi suegra estaba furiosa cuando se enteró, no solo por el dinero sino por cómo nos había mentido a todos. Ella había pasado por algo parecido con el padre de mi esposo años atrás, y creo que ver a su hijo hacer lo mismo la lastimó profundamente. Las cosas en su trabajo tampoco iban bien. La investigación interna descubrió su relación y, como no habían informado a recursos humanos, era un problema grande. Su trabajo estaba en riesgo y, por lo que supe, lo suspendieron mientras decidían qué hacer. Su carrera, por la que tanto había trabajado, ahora estaba en peligro por sus propias decisiones. A pesar de todo, a veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Era justo mantener a mi hijo alejado de su padre incluso después de todo lo que había pasado. Había momentos en que veía la cara de mi hijo iluminarse durante las visitas supervisadas con su papá, y me partía el corazón. Todavía tenían una conexión, sin importar cuánto quisiera proteger a mi hijo del dolor y la confusión de toda esta situación. No podía negar que mi esposo seguía siendo su padre. Verlos juntos, incluso en esas visitas cortas y supervisadas, me hacía dudar si estaba siendo muy dura. ¿Estaba castigando a mi esposo de una forma que también lastimaría a mi hijo? Pero entonces recordaba todo lo que había hecho, todas las mentiras, todo el engaño, y cómo había tratado de reemplazarme en la vida de nuestro hijo. Ahí es cuando la duda desaparecía y me sentía más segura de mi decisión. Por mucho que mi esposo y sus amigos trataran de hacerme sentir culpable, sabía en el fondo que no estaba equivocada al querer proteger a mi hijo. No fui yo quien destruyó nuestra familia. Fue él. Aún así, era difícil no sentir la presión de todos a mi alrededor. Mi esposo empezó a decirle a la gente que yo estaba poniendo a su propia madre en su contra, y que estaba haciendo imposible que reconstruyera su relación con nuestro hijo. Trató de cambiar la historia, presentándose como la víctima, y podía ver que algunas personas empezaban a creerle. Pensaban que estaba siendo muy fría, muy inflexible, y que tal vez debería dejar pasar las cosas por el bien de nuestro hijo. Pero cada vez que empezaba a dudar de mí misma, pensaba en mi hijo y en qué ejemplo quería darle. Quería que supiera que está bien defenderse, que está bien exigir respeto, incluso de las personas que más amas. Así que mientras mi esposo seguía perdiendo el control tanto de su carrera como de su dinero, yo me concentré en lo importante: mantener a mi hijo seguro y darle la estabilidad que necesitaba durante este tiempo tan difícil. No iba a dejar que las malas decisiones de mi esposo nos arrastraran más abajo. Actualización 2. La situación en el trabajo de mi esposo ha empeorado mucho. Lo que empezó como una investigación sobre su relación con Sara se ha convertido en algo mucho más grande. Más empleados empezaron a contar historias sobre mi esposo y Sara comportándose de manera inapropiada en eventos de la oficina. No fueron tan cuidadosos como creían. La gente notó que se estaban volviendo demasiado cercanos en fiestas de trabajo y eventos de la empresa, y los rumores llevaban tiempo circulando. Lo peor fueron las acusaciones de favoritismo. Varios empleados reportaron que Sara estaba siendo considerada para ser socia, a pesar de tener mucha menos experiencia que otros. Se veía muy mal, especialmente porque ella y mi esposo nunca le dijeron a recursos humanos sobre su relación, lo cual era contra las reglas de la empresa. Mi esposo tenía mucho poder sobre la asignación de casos, y quedó claro que Sara estaba recibiendo los mejores, aquellos que podían ayudar mucho a su carrera. Otros asociados estaban molestos pero se quedaron callados hasta que comenzó la investigación. Ahora tanto mi esposo como Sara están en licencia administrativa mientras la firma investiga todo. Mi abogado ha podido conseguir información de recursos humanos que está ayudando con mi caso. La firma está preocupada por problemas legales porque algunos fondos de clientes estaban conectados a la propiedad que mi esposo y Sara compraron juntos. El Departamento de Recursos Humanos está cooperando completamente, dando documentos que podrían ser muy importantes para mi divorcio. Se dan cuenta de que la relación y la compra de la propiedad podrían meterlos en serios problemas.
En el lado familiar, mi suegra ha sido un apoyo increíble. Nunca pensé que estaríamos tan unidas dada la situación, pero ha estado ahí para mí y mi hijo en cada paso del camino. Está muy enojada con mi esposo por traer vergüenza a la familia. Después de todo lo que pasó con su padre años atrás, está haciendo todo lo posible para apoyarme. Ella ayuda con mi hijo, quien está confundido y triste. Él sabe que algo está mal, pero no entiende todo lo que está pasando. Mi hijo ha empezado a ver a un psicólogo infantil que sabe mucho sobre alienación parental. Esto ha sido muy útil. El terapeuta notó patrones preocupantes en cómo mi esposo y Sara estaban influenciando los sentimientos de mi hijo hacia mí mientras yo estaba en el trabajo. Poco a poco lo hacían pensar que yo no estaba presente para él y que Sara era más una figura materna. Es desgarrador pensar que estaban haciendo esto. El terapeuta explicó que esto podría afectar a mi hijo a largo plazo si no lo tratábamos rápido. Estoy agradecida de que lo detectamos temprano y podemos trabajar para corregir cómo ve su relación conmigo como su mamá. Mientras tanto, la investigación del fondo fiduciario descubrió más problemas. Parece que la propiedad comprada con Sara era solo el principio. Había varios problemas financieros que iban contra las reglas del fideicomiso. Mi esposo hizo algunas inversiones cuestionables y comenzó negocios no revelados con Sara sin decirle a nadie. Cuanto más miraban los encargados del fideicomiso, peor se ponía. Ahora están trabajando para quitarle completamente el acceso al fondo fiduciario, lo que tendría un gran impacto en sus finanzas. Es difícil entender cuánto me ha ocultado mi esposo. Pensé que lo conocía bien, pero cada nueva información me mostraba lo poco que realmente sabía. El hecho de que arriesgara nuestra familia y su carrera por esta aventura es impactante. Ha estado llamándome y mandando mensajes sin parar tratando de hacer todo menos grave. Seguía diciendo que yo estaba exagerando, y que Sara era solo una amiga cercana, pero la evidencia es clara. Y ya no le creo. He dejado de responder a sus mensajes. No hay nada más que decir. Trata de culparme, diciendo que yo estaba demasiado concentrada en mi trabajo y no lo suficiente en él, pero esa es solo otra excusa. Sé que sus decisiones son suyas, y ahora tiene que enfrentar lo que ha hecho. Sobre Sara, no sé qué está pensando. He oído que ha mantenido un perfil bajo, esperando que esto pase, pero lo dudo. Su carrera también está en peligro, y con la investigación mirando de cerca sus finanzas, ella también está en problemas. No puedo evitar preguntarme si se arrepiente de haberse metido con mi esposo, especialmente con todo lo que está pasando, pero honestamente, no me importa. Ella sabía que él estaba casado y que tenía un hijo, y aún así eligió ser parte de esto. No siento pena por ella. A través de todo esto, he aprendido que las personas pueden sorprenderte tanto para bien como para mal. Nunca pensé que mi suegra se volvería un gran apoyo para mí, pero ha dado un paso adelante de formas que no esperaba. Mientras tanto, los amigos de mi esposo se han acercado tratando de defenderlo. Me dicen que está realmente mal por estar lejos de nuestro hijo, pero no entienden que él se ha hecho esto a sí mismo. No saben cómo ha estado actuando ni la evidencia que tengo. Mi prioridad ahora es mi hijo y sanar. Quiero asegurarme de que sepa que soy su madre, sin importar lo que digan los demás. He estado trabajando duro para mantener las cosas estables para él, y espero que con el tiempo pueda ver la verdad de lo que está pasando. Todavía no estoy segura de a dónde nos llevará todo esto, pero sé que necesito protegernos a mi hijo y a mí misma del daño que mi esposo y Sara han causado. A medida que pasan los días, me pregunto cómo se desarrollará todo esto. Sé que el camino por delante será difícil, pero estoy decidida a luchar por mi familia y el futuro de mi hijo. Al menos los tengo a ustedes para guiarme a través de esto. Actualización 3. Todo se ha derrumbado completamente para mi esposo, y las consecuencias de sus acciones son mucho más grandes de lo que incluso yo esperaba. La firma de abogados terminó su investigación, y tanto mi esposo como Sara han sido despedidos. Lo que encontraron fue mucho más que solo una relación personal entre ellos. Resultó que habían estado usando recursos de la empresa, incluyendo información confidencial de clientes, para ayudar con sus negocios personales. Esta es una falta ética muy grave y la firma no iba a pasarla por alto. Fue suficiente no solo para que perdieran sus trabajos, sino también para alertar al Colegio de Abogados del Estado. Ahora el Colegio de Abogados ha iniciado su propia investigación sobre lo que hicieron. Esto podría llevar a que mi esposo y Sara pierdan sus licencias de abogados por completo. Una cosa es perder un trabajo, pero perder el derecho a ejercer la ley podría arruinar sus carreras para siempre. Varios clientes cuya información confidencial fue comprometida ya han sido notificados, y 2 de ellos están pensando en presentar quejas formales. Si siguen adelante con esto, mi esposo y Sara podrían enfrentar problemas legales serios además de todo lo demás. La situación con el fondo fiduciario también se ha resuelto. Le han quitado a mi esposo el acceso al fideicomiso permanentemente. Después de que los encargados revisaron la evidencia,
quedó claro que había estado rompiendo las reglas del fideicomiso por más de un año. Había estado desviando dinero en secreto y tratando de esconder lo que hacía con trucos financieros. Pero no fue suficiente para ocultar sus acciones. El dinero que queda en el fideicomiso ahora se guardará para el futuro de nuestro hijo, pero mi esposo ya no tiene ningún control sobre él. Esto significa que ha perdido no solo su trabajo, sino también su respaldo económico. No puedo imaginar cómo se siente ahora. Pero otra vez, estas son las consecuencias de sus propias acciones. Sobre Sara, me han dicho que se ha ido de nuestra casa. Aparentemente ha vuelto a su apartamento, ese que supuestamente tenía daños por agua. Resulta que eso también era mentira. Su apartamento nunca estuvo dañado. Esa fue solo otra historia que ella y mi esposo inventaron para que pudiera quedarse con nosotros. Es increíble cuántas mentiras había. Pero los problemas de Sara no han terminado. La investigación de la firma también descubrió que había estado pasando información de clientes a la competencia. Podría haber estado tratando de asegurar un trabajo en otro lugar antes de que todo se viniera abajo. Ahora tiene sus propios problemas legales, y no puedo decir que me dé lástima. Mi hijo ha estado mejorando últimamente. Sigue viendo al psicólogo infantil regularmente, y la terapia lo está ayudando a entender que lo que pasó no fue su culpa. El psicólogo ha estado trabajando con él para reparar el daño emocional causado por mi esposo y Sara. Ellos habían estado tratando de hacerle pensar en Sara como su mamá real, pero ahora está empezando a entender que eso no estaba bien. Ha sido un proceso lento, pero ha vuelto a llamarme mami otra vez. Me rompió el corazón oírlo batallar con eso, pero me alegra que esté empezando a sanar. Todavía tiene pesadillas a veces, y le da miedo separarse de mí, pero tengo esperanza de que con el tiempo se recuperará por completo. En la parte legal, el divorcio está avanzando más rápido de lo que esperaba. Mi abogada ha sido increíble. Está segura de que obtendré la custodia principal, especialmente con toda la documentación que tenemos sobre la alienación parental y las mentiras de mi esposo. La parte financiera del divorcio será más complicada, sin embargo. Con todo lo del fondo fiduciario y el desastre en su trabajo, hay muchas cosas que resolver, pero mi abogada se está asegurando de que el futuro de mi hijo esté protegido sin importar qué le pase a mi esposo económicamente. Quiero asegurarme de que mi hijo esté a salvo de cualquier consecuencia de este desastre. Mi suegra ha sido mi mayor apoyo durante todo esto. Nunca pensé que nos volveríamos tan cercanas, especialmente por cómo empezó todo entre nosotras, pero ha estado de mi lado en cada paso del camino. Incluso me está ayudando a buscar una casa nueva en una mejor zona escolar para mi hijo. Me dijo que no quiere ver que la historia se repita, refiriéndose a su propia experiencia con la infidelidad. Está usando su propio dinero para ayudarme a empezar de nuevo. Le estoy muy agradecida. Ha sido bueno tener a alguien que entiende por lo que estoy pasando y que quiere ayudar. Cuando miro hacia atrás, es difícil creer cuánto ha salido a la luz desde que decidí pasar por su casa ese día. Lo que empezó como enfrentar el engaño de mi esposo se ha convertido en el descubrimiento de años de mentiras y mala conducta profesional. No esperaba que mis acciones descubrieran tantas capas de mentiras, pero aquí estamos. A veces me abruma todo, pero trato de mantenerme enfocada en sanar y crear una vida estable para mi hijo. Una de las lecciones más importantes que he aprendido de todo esto es confiar en lo que siento. Los documentos que encontré fueron impactantes, pero en realidad, las señales estaban ahí desde antes. Simplemente no quería verlas. Ahora lo sé mejor. Nunca más voy a ignorar lo que me dice mi intuición. Estoy decidida a construir una vida donde mi hijo crezca entendiendo cómo debe ser una relación sana. Quiero que sepa que la honestidad y el respeto son lo más importante en cualquier relación, y estoy determinada a enseñarle eso con el ejemplo. El último mensaje de mi esposo todavía me da vueltas en la cabeza. Has arruinado mi vida, pero no lo veo así. Yo no arruiné nada. Él tomó sus propias decisiones. Eligió mentir, engañar, manipular. Él arruinó su propia vida con cada mala decisión que tomó. Yo solo saqué todo a la luz. Quiere culparme porque es más fácil que aceptar la responsabilidad, pero en el fondo sabe que esto es resultado de sus acciones. Todavía recibo mensajes de algunos de sus amigos diciéndome que debería tratar de arreglar las cosas por el bien de nuestro hijo o que he sido muy dura, pero no creo eso ni por un segundo. Lo que hizo está más allá de poder arreglarse. No solo me traicionó a mí, traicionó a nuestra familia. Metió a nuestro hijo en sus mentiras, y eso es algo que nunca voy a perdonar. Me mantengo firme en mi decisión de terminar este matrimonio, y no dejaré que nadie me haga sentir culpable por ello. Ahora, mi atención está en el futuro. Estoy lista para dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. Quiero que mi hijo crezca en un hogar lleno de amor, confianza y estabilidad. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo controlar lo que viene después, y eso es exactamente lo que pienso hacer.